Bienvenidos a Narrador Nocturno. Si os gustan estas historias, suscribíos y decidme desde dónde las escucháis en los comentarios. Empecemos. Decidí irme a Valle de Bravo en febrero del año pasado. Fue una decisión espontánea. Tenía 31 años y acababa de terminar un trabajo como instalador de cable que me tenía harto. Necesitaba unos días lejos de la ciudad. Encontré una casa de campo en un ejido forestal como 12 kilómetros al norte de Valle de Bravo. El tipo que me la rentó por teléfono me dijo que estaba aislada, pero que el camino era bueno. Me cobró 800 pesos por 3 noches. Sonaba perfecto. Llegué un viernes por la tarde. La casa era pequeña, pero estaba limpia. 2 cuartos, una cocina básica, baño con regadera. Tenía una estufa de leña y suficientes cobijas. El bosque la rodeaba completamente. Pinos altos, algunos encinos. Se escuchaba el viento entre las ramas y nada más. La primera noche dormí bien. Me levanté temprano el sábado y salí a caminar. El aire estaba fresco y húmedo. Había llovido durante la madrugada. El suelo tenía charcos pequeños y el lodo se pegaba a mis botas. Fue cuando regresé de la caminata que noté las huellas. Estaban alrededor de la casa. Pisadas frescas en el lodo, botas o zapatos grandes, tal vez talla 28 o 29. Las huellas iban desde el bosque hasta las ventanas de la casa. Algunas estaban justo debajo de la ventana de mi cuarto. Pensé que tal vez era el dueño, o alguien del ejido checando la propiedad, pero me pareció raro que hubiera venido tan temprano. Las huellas se veían muy frescas. Esa tarde fui al pueblo a comprar comida. Le pregunté al tipo de la tienda si conocía la casa donde me estaba quedando. Ah, sí, la del ejido forestal. Está muy sola esa casa. ¿Viene gente por ahí seguido? No que yo sepa. Los del ejido casi no van por esa zona. Regresé antes del atardecer. Revisé alrededor de la casa otra vez. Las huellas seguían ahí, pero ahora había más. Algunas llegaban hasta la puerta trasera. Una estaba justo frente a la ventana de la cocina. Cerré todas las cortinas esa noche. Prendí la estufa de leña y me quedé en la sala viendo mi teléfono. No había señal, pero tenía algunos videos descargados. Como a las 10 de la noche escuché algo afuera. Pasos. Lentos. Alguien caminando alrededor de la casa. Me quedé quieto. Los pasos se detuvieron frente a la ventana de la sala. Esperé tal vez 5 minutos. Después los pasos continuaron. Dieron la vuelta completa a la casa. Agarré un cuchillo de la cocina y me asomé por una esquina de la cortina. No vi nada, solo oscuridad. Los pasos se alejaron hacia el bosque. No dormí bien esa noche. Cada ruido me despertaba. El viento movía las ramas y sonaba como pasos. Pero también escuché otros sonidos. Pisadas en el lodo. Alguien moviéndose cerca de la casa. El domingo por la mañana salí a revisar. Había huellas nuevas. Muchas más que el día anterior. Rodeaban la casa completamente. Algunas estaban tan cerca de las paredes que quien las hizo tuvo que estar pegado a la casa. Encontré algo más. Una rama quebrada justo debajo de la ventana de mi cuarto, como si alguien se hubiera subido ahí para ver adentro. Decidí irme ese mismo día, pero primero quería hablar con alguien del ejido. Manejé hasta encontrar una casa como 3 kilómetros hacia el pueblo. Un señor mayor estaba cortando leña en el patio. Disculpe, ¿usted conoce la casa de campo del ejido forestal? Sí, la conozco. ¿Ha visto a alguien por esa zona últimamente? El señor dejó de cortar y me miró. ¿Por qué pregunta? Me estoy quedando ahí y he visto huellas alrededor de la casa. ¿Huellas? Sí, pisadas frescas, como si alguien estuviera rondando por las noches. El señor negó con la cabeza. Nosotros no vamos por ahí. Esa zona está muy alejada. ¿Y no hay cazadores o algo así? No en esta época. Y además los cazadores no andan de noche. Me quedé callado un momento. ¿Ha pasado algo raro por esa zona? Mire, joven, yo llevo 40 años viviendo aquí. Esa casa ha estado vacía mucho tiempo. A veces la gente que se queda ahí dice que escucha cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pasos, ruidos en las ventanas. Pero nunca han encontrado a nadie. Regresé a la casa para recoger mis cosas. Eran como las 3 de la tarde. Quería salir antes de que oscureciera.
Estaba guardando mi ropa cuando escuché un golpe en la ventana de la cocina. Me quedé inmóvil. Después escuché otro golpe. Y otro. Salí de la recámara despacio. Los golpes venían de la ventana que daba al bosque. No eran golpes fuertes, como si alguien estuviera tocando el vidrio con los nudillos. Agarré el cuchillo otra vez y me acerqué a la ventana. Los golpes se detuvieron. Moví la cortina apenas 1 centímetro para ver afuera. Había alguien parado entre los árboles, como a 20 metros de la casa. Una figura oscura. No podía ver la cara ni los detalles. Solo una silueta inmóvil. Dejé caer la cortina. El corazón me latía muy fuerte. Esperé unos minutos y volví a revisar. La figura seguía ahí, en la misma posición. Fui por mis cosas rápido. Metí todo en la mochila sin doblar nada. Solo quería salir de ahí. Cuando volví a la cocina para revisar por última vez, la figura ya no estaba. Salí por la puerta principal con la mochila. Mi carro estaba estacionado como a 10 metros de la casa. Caminé rápido, pero tratando de no correr. Cuando llegué al carro, escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a alguien saliendo de entre los árboles. Una persona alta, vestida de oscuro. Caminaba hacia mí, pero no corría. Abrí el carro y aventé la mochila adentro. Prendí el motor y aceleré sin voltear atrás. Manejé directo hacia Valle de Bravo. No paré hasta llegar al centro del pueblo. Nunca supe quién era esa persona o qué quería. El dueño de la casa me devolvió el dinero de la última noche sin hacer preguntas cuando le dije que había tenido que salir temprano. Todavía pienso en esas pisadas frescas rodeando la casa, en los golpes en la ventana, en esa figura parada entre los árboles, esperando. El lodo se había secado en mis botas cuando llegué a casa. La primera vez que sentí que alguien me observaba fue el segundo día en la casa forestal. Estaba parado junto a la ventana de la cocina, tomando café, cuando noté que las aves se habían quedado completamente calladas. Era como si todo el bosque hubiera contenido la respiración. Había llegado a los bosques de Coahuila, buscando un nuevo comienzo. A los 28 años, después de cerrar mi taller mecánico en Monterrey, necesitaba tiempo para pensar. Un amigo me había hablado de esta casa forestal abandonada, a unos 18 kilómetros desde Arteaga. Está en buenas condiciones, me había dicho. Nadie la usa desde hace años. La casa era más grande de lo que esperaba. 2 pisos, paredes de madera sólida y rodeada de pinos que debían tener décadas creciendo ahí. Había electricidad básica alimentada por un generador pequeño y agua de un pozo. Era perfecta para lo que necesitaba. Soledad completa. El primer día fue tranquilo. Desempaqué mis cosas, revisé que todo funcionara bien. El generador arrancó sin problemas, las tuberías no tenían fugas. Por la tarde, decidí caminar por los senderos cercanos para conocer el área. Fue entonces cuando encontré la cerca. Estaba a unos 200 metros de la casa, siguiendo lo que parecía ser un sendero de animales. La cerca metálica se extendía en ambas direcciones, desapareciendo entre los árboles. Lo que me llamó la atención fueron las púas. Habían sido cortadas con herramientas profesionales. No era el trabajo de alguien tratando de pasar rápidamente. Los cortes eran precisos, hechos con corta-alambres industriales. Seguí la cerca durante unos 500 metros. Cada pocos metros encontraba más secciones donde las púas habían sido removidas sistemáticamente. Alguien había invertido tiempo considerable en hacer esos cortes. Cuando regresé a la casa, ya estaba oscureciendo. Encendí las luces y preparé algo de cenar. Fue mientras lavaba los platos que sentí esa sensación por primera vez, como si alguien estuviera parado justo afuera del alcance de la luz, observando. Me acerqué a la ventana y miré hacia el bosque. No vi nada, solo árboles y sombras. Esa noche dormí bien. Al día siguiente, decidí ir al pueblo más cercano por provisiones. Era un lugar pequeño, tal vez 300 habitantes, con una tienda general que vendía de todo. El dueño era un hombre mayor, de unos 60 años, con las manos manchadas de grasa de motor. Cuando le dije dónde me estaba quedando, su expresión cambió. ¿La casa forestal? ¿La que está junto al cerro? Esa misma.
Se quedó callado por un momento, organizando unas latas en el mostrador. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Unas semanas, tal vez un mes. Asintió despacio. Ten cuidado por las noches. Esa área. A veces hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? Gente que no debería estar ahí. Hace 3 años, unos excursionistas reportaron que alguien los siguió durante kilómetros. Los guardabosques nunca encontraron nada, pero se encogió de hombros. Solo ten cuidado. Le agradecí el consejo y compré lo que necesitaba. Durante el viaje de regreso, pensé en lo que me había dicho. Gente que no debería estar ahí. Eso explicaría la cerca cortada. Esa segunda noche fue cuando todo cambió. Había cenado temprano y estaba leyendo en la sala cuando escuché el primer sonido. Era como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de la casa. Pasos deliberados, medidos. Se detenían por unos segundos, luego continuaban. Apagué las luces y me acerqué a la ventana. La luna estaba casi llena, así que había suficiente luz para ver los árboles cercanos. No vi a nadie, pero los pasos continuaron durante otros 5 minutos antes de detenerse completamente. Esperé 1 hora antes de volver a encender las luces. Al día siguiente, revisé el perímetro de la casa buscando huellas. Encontré varias en el suelo blando cerca de la ventana de la cocina. Eran de botas, talla grande, con un patrón de suela que no reconocí. Las huellas formaban un círculo casi completo alrededor de la casa. Esa tarde, mientras reparaba una tabla suelta en el porche, encontré algo más. Clavado en uno de los postes había un pequeño trozo de tela. Era de color verde oscuro, como de ropa militar o de trabajo. Estaba fresco. No había estado ahí mucho tiempo. La tercera noche, los sonidos empezaron más temprano. Eran cerca de las 9 cuando escuché el primer ruido. Esta vez no eran pasos. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo del bosque. El sonido se movía de un lado a otro, nunca acercándose demasiado a la casa, pero siempre presente. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, escuchando. El sonido se detuvo abruptamente, como si quien fuera que estuviera ahí afuera hubiera decidido irse. Por la mañana, encontré marcas de arrastre en la tierra. Eran profundas, como si algo muy pesado hubiera sido movido repetidamente por la misma área. Las marcas formaban un patrón extraño, líneas que se cruzaban y se separaban sin ningún sentido aparente. Fue entonces cuando decidí que necesitaba más información. Regresé al pueblo y busqué al dueño de la tienda. Esta vez le pregunté directamente sobre la historia del área. ¿La casa forestal? Se rascó la barbilla. Fue construida en los años 70. Los guardabosques la usaron durante décadas, pero la abandonaron hace unos 5 años. ¿Por qué la abandonaron? Problemas presupuestarios, dijeron. Pero hubo otros motivos. Bajó la voz. El último guardabosques que trabajó ahí, Ramírez, renunció de la noche a la mañana. Dijo que no podía dormir, que había alguien vigilando la casa todas las noches. ¿Alguien investigó? Los federales vinieron, revisaron todo. No encontraron evidencia de intrusos. Dijeron que probablemente eran animales o tal vez contrabandistas usando los senderos para moverse drogas. Se encogió de hombros. Pero Ramírez era un hombre serio. No se asustaba fácilmente. Esa información no me tranquilizó para nada. La cuarta noche decidí quedarme despierto y observar desde el segundo piso. Había una ventana que daba una vista clara del área donde habían estado ocurriendo los sonidos. A las 11:30, lo vi. Era una figura oscura moviéndose entre los árboles, demasiado lejos para distinguir detalles, pero definitivamente humana. Se movía de forma extraña, deteniéndose por largos periodos, luego moviéndose rápidamente a una nueva posición. Durante 2 horas, observé esta figura moverse en un patrón que parecía aleatorio. A veces desaparecía completamente, luego reaparecía en un lugar diferente. No se acercaba directamente a la casa, pero nunca se alejaba demasiado. A la 1:30, la figura se detuvo. Desde mi posición en el segundo piso, parecía estar mirando directamente hacia la ventana donde yo estaba parado. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas,
pero probablemente fueron solo minutos. Luego, la figura se dio vuelta y desapareció entre los árboles. No dormí nada esa noche. Por la mañana, tomé una decisión. Iba a confrontar directamente la situación. Si había alguien acechando la propiedad, necesitaba saber quién era y qué quería. Preparé una mochila con agua, una linterna potente y mi teléfono celular. Aunque no había señal en la casa, pensé que tal vez podría encontrar cobertura si me alejaba lo suficiente. Esa tarde, seguí las huellas más recientes hacia el bosque. Me llevaron a un área que no había explorado antes, más profunda en las montañas. Después de caminar durante 1 hora, las huellas se volvieron más claras. Quien fuera que las había hecho, había estado cargando equipo pesado. Encontré el campamento al atardecer. Era primitivo pero bien organizado. Una tienda de campaña militar, una fogata apagada y varios contenedores de agua. Pero lo que más me llamó la atención fueron las herramientas. Corta-alambres profesionales, exactamente del tipo que habría sido usado en la cerca. También había binoculares de alta calidad y lo que parecía ser equipo de vigilancia. No había nadie en el campamento, pero era obvio que había sido usado recientemente. La ceniza de la fogata todavía estaba tibia. Tomé fotos de todo con mi teléfono y me preparé para irme. Fue entonces cuando escuché voces. Venían de más profundo en el bosque, pero se acercaban. Eran al menos 2 personas hablando en voz baja. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente. Me escondí detrás de un árbol grande y esperé. Las voces se acercaron más, luego se detuvieron. Escuché el sonido de alguien revisando el campamento. «Alguien estuvo aquí», dijo una voz masculina. «¿Estás seguro?» Esta voz era diferente, más áspera. Movieron las cosas. Y mira esto. Hubo una pausa. Huellas frescas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba a unos 30 metros del campamento, pero si decidían buscar más ampliamente, me encontrarían. ¿Crees que es el tipo de la casa? Tiene que ser. Nadie más viene por aquí. Hubo otra pausa larga. Luego escuché el sonido de equipo siendo empacado rápidamente. Vámonos. Regresaremos mañana por la noche. Las voces se alejaron, pero esperé otros 30 minutos antes de moverme. Cuando finalmente salí de mi escondite, el campamento estaba vacío. Habían llevado todo excepto algunas latas de comida vacías. El camino de regreso a la casa se sintió interminable. Cada sonido en el bosque me hacía detenerme y escuchar. Para cuando llegué, ya era completamente de noche. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad, pensando en lo que había escuchado. Era obvio que estos hombres habían estado vigilando la casa, y a mí, durante días, pero no tenía idea de por qué. Alrededor de la medianoche regresaron. Esta vez no intentaron ser silenciosos. Escuché al menos 3 voces diferentes, y el sonido de equipo pesado siendo movido. Parecía que estaban estableciendo algún tipo de perímetro alrededor de la casa. Desde la ventana del segundo piso, pude ver luces moviéndose entre los árboles. No eran linternas normales, eran más brillantes, más enfocadas. Luces tácticas. Durante 1 hora, observé estas luces moverse en patrones organizados. Era como si estuvieran mapeando el área, estableciendo posiciones. Luego, todo se quedó silencioso. Esperé, pero no pasó nada más. Las luces habían desaparecido y no había más sonidos, pero sabía que todavía estaban ahí afuera. A las 3 de la madrugada decidí que tenía que irme. Empaqué solo lo esencial en mi mochila: ropa, documentos importantes, las llaves del coche. Dejé todo lo demás. No valía la pena el riesgo. El problema era llegar al coche. Estaba estacionado a unos 50 metros de la casa, cerca del sendero principal. Para llegar ahí, tendría que cruzar un área completamente expuesta. Esperé hasta que empezara a amanecer. Con la primera luz, las sombras se volverían menos densas y tendría una mejor oportunidad de ver si alguien me estaba esperando. A las 5:30 hice mi movimiento. Salí por la puerta trasera y me moví lo más silenciosamente posible hacia el coche. Había cubierto tal vez 20 metros cuando escuché el primer sonido detrás de mí.
Pasos, rápidos y deliberados. Empecé a correr. El coche estaba a 30 metros, luego 20. Podía escuchar a alguien corriendo detrás de mí, pero no me atreví a voltear. Llegué al coche y forcé la llave en la cerradura. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en abrirla. Cuando finalmente entré y encendí el motor, vi una figura en el espejo retrovisor. Un hombre vestido de verde oscuro, parado a unos 10 metros del coche. No podía ver su cara claramente, pero estaba completamente inmóvil, como si estuviera decidiendo si perseguirme o no. Puse el coche en reversa y aceleré hacia el sendero principal. En el espejo, vi que la figura no se movía, solo se quedó ahí, observando. Conduje sin parar durante 2 horas, hasta llegar a la carretera principal hacia Saltillo. Solo entonces me permití relajarme un poco. Nunca reporté lo que había visto. No tenía evidencia real de nada ilegal, y las fotos que había tomado del campamento estaban borrosas. Además, no estaba seguro de querer involucrarme más en lo que fuera que estaba pasando en esos bosques. 3 semanas después, leí en el periódico local que habían encontrado un laboratorio de drogas abandonado en las montañas cerca de Arteaga. Los federales dijeron que había estado operando durante meses antes de ser descubierto. Nunca supe si era el mismo grupo que me había estado vigilando, pero cuando vi la ubicación en el mapa, estaba a menos de 5 kilómetros de la casa forestal. Todavía pienso en esa última imagen en el espejo retrovisor. El hombre parado completamente inmóvil, observándome irme, y me pregunto si realmente me dejaron escapar, o si simplemente decidieron que ya no era una amenaza. El sonido del motor de mi coche alejándose por ese sendero de tierra todavía resuena en mis oídos cuando pienso en esa mañana. Recuerdo ese día porque fue cuando decidí que no podía seguir posponiendo las cosas. Llevaba meses arrastrando deudas desde que perdí mi trabajo en la fábrica de muebles en Chihuahua. Mi hermano Juan me había ofrecido trabajo cortando leña en su operación cerca de Krell, pero yo seguía buscando algo mejor, algo que no requiriera vivir en una cabaña en medio de la Sierra Tarahumara por semanas. Pero las cuentas no esperan. El banco había llamado 3 veces esa semana sobre el préstamo del carro, así que finalmente le dije que sí. Juan me recogió un martes por la mañana. Tengo 32 años y nunca había estado tan lejos de la civilización. El camino serpenteaba entre pinos enormes, hasta que llegamos a un claro donde había una cabaña de troncos con techo de lámina. Parecía sólida, pero vieja. Las ventanas tenían contraventanas de madera y la puerta principal era gruesa, con una aldaba de hierro. «Aquí vas a quedarte», me dijo Juan, bajando mis cosas de la camioneta. «Hay comida enlatada adentro y un radio de 2 vías para emergencias. Regreso en 15 días con más provisiones». La cabaña tenía una habitación principal con estufa de leña, una mesa pequeña y 2 sillas, un cuarto trasero con una cama individual y ganchos en la pared para la ropa. Todo olía a madera y humo viejo. «¿Y si pasa algo?», le pregunté. «No va a pasar nada. Solo corta los árboles marcados con pintura roja. Están todos dentro de 1 kilómetro de aquí». Me mostró el radio. Canal 16 para emergencias. Canal 8 para comunicación rutinaria. La antena salía por un agujero en el techo. «¿Hay señal de celular?». «Para nada. Estás a 40 kilómetros del pueblo más cercano». Se fue antes del mediodía. El silencio que siguió era completo. Ni carros, ni aviones, ni voces. Solo viento entre los árboles. Los primeros 3 días fueron rutina. Me levantaba al amanecer, desayunaba avena con café instantáneo y salía con la motosierra. Los árboles marcados estaban dispersos en diferentes direcciones desde la cabaña. Algunos eran pinos grandes que tardaría medio día en cortar y trocear. Otros más pequeños que podía terminar en 2 horas. El trabajo era duro pero honesto. Cada árbol que cortaba era dinero directo para pagar mis deudas. Calculaba mentalmente: 500 pesos por día, 7,500 a la semana. En 2 meses estaría al corriente. El 4.º día noté algo extraño. Estaba cortando un pino a unos 800 metros al norte de la cabaña.
cuando escuché ramas quebrándose a mi izquierda. Paré la motosierra y esperé. El sonido se repitió, más lejos. Luego otra vez, como si algo pesado caminara entre los árboles. «¿Hola?», grité. Nada. Pensé que sería un venado o tal vez un jabalí. Hay muchos en esta zona, según Juan. Pero cuando regresé a la cabaña esa tarde, encontré algo raro. Había ramas quebradas formando una línea curva a unos 20 metros de la puerta principal, como si alguien hubiera caminado en círculo parcial alrededor de la cabaña, pisando ramas deliberadamente. Las ramas eran frescas. La savia todavía estaba húmeda. Esa noche cerré la puerta con llave y puse la tranca de madera. Comí frijoles de lata y tortillas que había traído de Chihuahua. El radio funcionaba bien. Probé el canal 16, pero solo escuché estática. Me desperté a las 2:30 de la madrugada por el sonido de ramas quebrándose afuera. Esta vez era diferente. No eran pasos casuales de animal. Era un patrón deliberado. Crack. Pausa de 5 segundos. Crack. Pausa. Crack. Me asomé por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. La luna estaba tapada por nubes. El sonido continuó por unos 10 minutos, moviéndose alrededor de la cabaña, siempre a la misma distancia, como siguiendo un círculo perfecto. Cuando paró, esperé 1 hora antes de volver a acostarme. Al día siguiente salí a revisar. Había un círculo completo de ramas quebradas alrededor de la cabaña. Exactamente 23 metros de radio. Medí con pasos. Las ramas estaban quebradas a la misma altura, como si alguien de 1,80 m hubiera caminado pisándolas intencionalmente. No había huellas claras en el suelo. La tierra estaba seca y llena de hojas viejas. Traté de contactar a Juan por el radio, pero no hubo respuesta. Probé varios canales. Nada más que estática. Ese día corté árboles más cerca de la cabaña. No quería alejarme mucho. Cada vez que paraba la motosierra para descansar, escuchaba con atención. El bosque sonaba normal. Pájaros, viento, crujidos naturales de madera, pero tenía la sensación de que me observaban. La segunda noche fue peor. Alrededor de las 11 escuché pasos sobre el techo. No eran ramas cayendo. Eran pasos deliberados, pesados, caminando de un extremo al otro de la cabaña. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. Los pasos se detuvieron directamente arriba de donde yo estaba acostado. Silencio total por 5 minutos. Luego algo golpeó el techo 3 veces. Bam, bam, bam. ¿Quién está ahí?, grité. Los pasos se reanudaron, moviéndose hacia la parte trasera de la cabaña. Escuché que algo pesado se deslizaba por el techo y caía al suelo con un ruido sordo. Agarré la linterna y el machete que usaba para limpiar ramas. Esperé hasta que no escuché nada más. Luego abrí la puerta principal muy despacio. La luz de la linterna iluminó el área frontal. Todo se veía normal. Caminé alrededor de la cabaña, alumbrando hacia arriba. El techo no tenía daños visibles. En la parte trasera encontré una rama gruesa tirada junto a la pared. Pesaba como 15 kilos. Estaba fresca, recién cortada. Los extremos mostraban marcas limpias de sierra. Alguien había subido al techo y arrojado esa rama. Volví adentro y puse una silla contra la puerta. No dormí el resto de la noche. Al tercer día decidí que tenía que hacer algo. No podía esperar 11 días más hasta que regresara Juan. Traté el radio otra vez, probando todos los canales. En el canal 12 escuché una voz débil. Alguien me escucha. «Hola, hola», grité al micrófono. Estática. Esperé 10 minutos y volví a intentar. Nada. Ese día no salí a cortar árboles. Me quedé cerca de la cabaña, revisando los alrededores. Encontré más evidencia de que alguien había estado rondando. Ramas quebradas en patrones extraños. Rocas apiladas en pequeñas torres a diferentes distancias de la cabaña. Y algo más inquietante. Marcas en los árboles cercanos. Cortes superficiales hechos con cuchillo o machete, formando líneas verticales. 3 líneas paralelas en varios troncos, siempre a la misma altura. La tercera noche no esperé a que oscureciera completamente. A las 8 cerré todo y me preparé. Puse la mesa contra la puerta principal.
Moví la cama para tener vista de la ventana trasera. Dejé la linterna y el machete al alcance de la mano. A las 10:15 empezaron los ruidos. Esta vez no eran solo pasos. Escuché que algo arañaba las paredes exteriores de la cabaña. Un sonido constante, como si alguien pasara las uñas o un cuchillo por la madera. El sonido se movía alrededor de toda la cabaña, desde la pared frontal hacia el lado izquierdo, luego atrás, luego el lado derecho, y de vuelta al frente. Duró 1 hora completa. Cuando paró, esperé en silencio. A las 11:30 escuché que alguien probaba la manija de la puerta principal. La manija se movía lentamente hacia abajo, luego hacia arriba, abajo, arriba, como si quien estuviera afuera no quisiera hacer ruido pero tratara de abrir. «¡Vete de aquí!», grité. «Tengo un arma». La manija se detuvo. Silencio por 10 minutos. Luego escuché pasos alejándose, pero no hacia el bosque, hacia el lado izquierdo de la cabaña, donde estaba la ventana del cuarto. Corrí hacia allá con la linterna. La ventana tenía contraventanas cerradas por dentro, pero había una rendija pequeña entre las tablas. Vi una luz afuera. No era linterna ni fuego. Era como si alguien llevara una lámpara de gas o algo similar. La luz se movía de un lado a otro, como si la persona estuviera caminando en línea recta frente a la ventana. «¿Qué quieres?», grité. La luz se detuvo directamente frente a la ventana. Esperé, pero no hubo respuesta. La luz permaneció inmóvil por varios minutos. Luego se alejó gradualmente hasta desaparecer. No dormí nada esa noche. Al cuarto día tomé una decisión. No podía esperar más. Tenía que salir de ahí. El problema era que Juan se había llevado su camioneta y yo no tenía forma de transporte. La carretera más cercana estaba a unos 8 kilómetros hacia el sur, siguiendo un sendero que Juan me había mostrado. Empaqué agua, comida enlatada y el radio en mi mochila. Dejé una nota explicando que había tenido una emergencia y que regresaría cuando fuera posible. Salí de la cabaña a las 7 de la mañana. El sendero era claro al principio, marcado con piedras pintadas de blanco cada 100 metros. Había caminado como 2 kilómetros cuando escuché la motosierra. Venía de la dirección de la cabaña. Alguien estaba usando mi motosierra. Me detuve y escuché con atención. El sonido era inconfundible. Mi Stihl MS-250, con el motor ligeramente desafinado que reconocía perfectamente. Pero yo tenía las llaves de la motosierra en mi bolsillo. El sonido continuó por unos 5 minutos, luego se detuvo. Seguí caminando, más rápido ahora. No quería encontrarme con quien fuera que estuviera en mi cabaña. A los 4 kilómetros el sendero se dividía en dos. No recordaba que Juan hubiera mencionado una bifurcación. Tomé el camino que parecía más transitado, hacia la izquierda. Después de 1 hora me di cuenta de que estaba perdido. El sendero se había vuelto cada vez más estrecho hasta desaparecer completamente. Estaba en medio del bosque sin referencias claras. Traté el radio. Estática en todos los canales. Usé la brújula de mi reloj para orientarme hacia el sur y comencé a caminar en línea recta, esperando encontrar la carretera o algún sendero conocido. A mediodía escuché voces. Venían de mi izquierda, a unos 200 metros. Voces humanas hablando en español, aunque no podía distinguir las palabras. Caminé hacia el sonido, gritando, «¡Hola! ¡Ayuda!». Las voces se detuvieron. Seguí gritando mientras me acercaba al lugar donde las había escuchado. Llegué a un claro pequeño, pero no había nadie. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Esperé 15 minutos, gritando ocasionalmente. Nada. Continué hacia el sur. El terreno se volvía más empinado y rocoso. Mis provisiones de agua se estaban agotando. A las 3 de la tarde escuché un motor a lo lejos. Sonaba como una camioneta o un tractor. Corrí hacia el sonido, abriéndome paso entre los arbustos. El motor se escuchaba cada vez más cerca. Llegué a una cresta rocosa y pude ver abajo un camino de terracería. Una camioneta azul se alejaba levantando polvo. Grité y agité los brazos, pero estaba demasiado lejos. La camioneta desapareció detrás de una curva, pero había encontrado una carretera. Bajé la pendiente con cuidado. El camino era real, con huellas frescas de llantas.
Tenía que llevar a algún lugar habitado. Empecé a caminar siguiendo la dirección que había tomado la camioneta. El sol estaba bajando y necesitaba encontrar ayuda antes del anochecer. Después de 2 horas de caminar, llegué a un rancho pequeño. Había una casa de adobe con corrales para ganado y una camioneta estacionada afuera. Un hombre salió cuando me acerqué. Tenía como 50 años, vestía camisa de trabajo y sombrero vaquero. ¿Está usted bien?, me preguntó. Se ve perdido. Le expliqué que trabajaba cortando leña para Juan Mendoza y que me había perdido tratando de salir del bosque. Ah, sí, conozco a Juan, pero no se suponía que iba a estar allá 2 semanas. Tuve una emergencia. Me ofreció agua y comida. Su esposa me preparó quesadillas y café. Les conté que había tenido problemas con animales rondando la cabaña por las noches. ¿Animales?, preguntó el hombre. ¿Qué tipo de animales? No estoy seguro. Sonaba como si alguien caminara alrededor de la cabaña. El hombre y su esposa intercambiaron una mirada. ¿Dijo que era la cabaña cerca del arroyo seco?, preguntó ella. No sé de ningún arroyo. Era una cabaña de troncos en un claro, como a 40 kilómetros de Creel. Esa cabaña ha estado abandonada por años, dijo el hombre. Juan no corta leña por esa zona. Me quedé helado. ¡Ja! Tiene que estar confundido. Juan me llevó ahí hace 4 días. Juan Mendoza murió en un accidente hace 3 meses, dijo la mujer suavemente. Todo el pueblo fue al funeral. El mundo se me vino encima. No entendía nada. Eso es imposible. Él me recogió en Chihuahua. Me llevó a la cabaña. Me dijo que regresaría en 2 semanas. El hombre me estudió con cuidado. ¿Cómo se llama usted? Le dije mi nombre. Vamos a llevarlo al pueblo. Necesita hablar con alguien. El viaje a Creel tomó 1 hora. Durante el camino traté de entender lo que había pasado. Tenía recuerdos claros de Juan recogiéndome, de la conversación en la camioneta, de él mostrándome el radio. Pero según estas personas, Juan había muerto meses antes. En Creel me llevaron directo a la oficina del delegado municipal. Era un hombre mayor que conocía bien a la familia Mendoza. Juan murió en mayo, me confirmó. Accidente en la sierra. Su camioneta se desbarrancó. Me mostró un periódico local con la noticia. Ahí estaba la foto de Juan, el mismo hombre que recordaba haber visto 4 días antes. ¿Pero quién me llevó a la cabaña entonces? No lo sé, pero esa cabaña donde dice que estuvo ha estado vacía desde que murió Juan. Nadie corta leña por esa zona. Pasé esa noche en un hotel pequeño en Creel, tratando de entender qué había pasado. Revisé mi cartera. Tenía los mismos billetes que había llevado de Chihuahua. No había recibido ningún pago por trabajo. Al día siguiente el delegado organizó una expedición para ir a buscar la cabaña. Quería verificar mi historia. Tomamos el camino principal hacia la sierra, pero cuando llegamos al lugar donde recordaba que Juan había tomado el desvío, no había ningún sendero. Buscamos por 3 horas. Encontramos varias cabañas abandonadas en la zona, pero ninguna coincidía con mi descripción. Tiene que estar confundido sobre la ubicación, dijo el delegado. Pero yo recordaba perfectamente el camino. La curva cerrada antes del desvío, el puente pequeño sobre un arroyo seco, el claro con la cabaña de troncos. Nada de eso existía. Regresé a Chihuahua esa tarde, más confundido que nunca. Revisé mis cosas. La mochila que había empacado para ir a la sierra estaba exactamente como la había dejado en mi cuarto, como si nunca la hubiera llevado a ningún lado. Pero tenía tierra de bosque en mis botas, rasguños en las manos de caminar entre arbustos, el cansancio real de haber caminado kilómetros. Han pasado 2 semanas desde entonces. He tratado de encontrar una explicación lógica para lo que me pasó. Tal vez tuve algún tipo de episodio psicótico. Tal vez me golpeé la cabeza y aluciné todo. Pero sigo teniendo pesadillas con el sonido de ramas quebrándose en círculos perfectos alrededor de una cabaña que aparentemente nunca existió. Y a veces, cuando estoy quedándome dormido, escucho el eco lejano de una motosierra corriendo en un bosque que no puedo encontrar. Todavía puedo recordar exactamente cuando supe que me estaban observando.
Fue la segunda noche en esa cabaña cerca de Autlán de Navarro, cuando encendí mi linterna para revisar el ruido afuera, y vi esos ojos brillando desde la misma distancia exacta que la noche anterior. Había rentado la cabaña por una semana. Necesitaba salir de la ciudad después de 3 años trabajando como cocinero de línea en el mismo restaurante. Nada dramático, solo quería aire fresco y silencio. La sierra de Manantlán parecía perfecta. El dueño me había dicho que la cabaña estaba a 4 kilómetros del camino principal, rodeada de pinos y robles. Sonaba exactamente como lo que necesitaba. El primer día fue tranquilo. Llegué cerca del mediodía. Desempaqué mis cosas. Caminé un poco por el bosque. La cabaña era básica pero cómoda. 2 cuartos, una cocina pequeña, baño con regadera. Tenía un generador para electricidad y una estufa de leña. El celular no tenía señal, pero eso era parte del plan. Esa primera noche escuché pasos alrededor de la cabaña cerca de las 11. No me preocupé mucho. Podían ser venados o jabalíes. Encendí mi linterna y salí a revisar. Cuando alumbré hacia los árboles, vi 2 puntos brillantes como a 30 metros de distancia. Ojos reflejando la luz. Se quedaron fijos por unos 5 segundos. Luego desaparecieron. Pensé que era un animal. Los ojos estaban a la altura correcta para un venado grande o tal vez un coyote. Regresé adentro y me dormí sin problemas. La segunda noche fue diferente. Otra vez escuché pasos cerca de las 11:30. Esta vez sonaban más deliberados. No como un animal buscando comida, más como alguien caminando despacio, tratando de no hacer ruido. Tomé la linterna y salí por la puerta trasera. Alumbré hacia el mismo lugar donde había visto los ojos la noche anterior. Ahí estaban otra vez. 2 puntos brillantes, exactamente a la misma distancia. 30 metros, tal vez 35, a la misma altura que antes. Pero esta vez no se movieron cuando los alumbré. Se quedaron fijos, mirándome directamente. Conté hasta 10. Los ojos siguieron ahí. Moví la linterna a la izquierda, luego a la derecha. Cuando volví al punto original, ya no estaban. Eso me inquietó. Los animales normalmente huyen cuando los alumbras. Estos ojos habían esperado, como si quisieran que los viera. Al día siguiente encontré las huellas. Estaban en el lodo cerca del pozo de agua, como a 20 metros de la cabaña. Eran huellas de botas, talla grande, tal vez 10 o 10,5. El dibujo de la suela era claro. Botas de trabajo, no de montañismo. Las huellas formaban un semicírculo alrededor de la cabaña. Empezaban en el lado norte, pasaban por el este y el sur, y terminaban en el oeste, como si alguien hubiera caminado alrededor durante la noche, manteniéndose a la misma distancia. Medí la distancia desde las huellas hasta la pared de la cabaña, 32 metros, exactamente donde había visto los ojos. Esa tarde manejé hasta Autlán para comprar provisiones y usar el teléfono. Llamé al dueño de la cabaña. ¿Ha tenido problemas con intrusos?, le pregunté. ¿Intrusos? No, nunca. ¿Por qué? Le conté sobre las huellas y los ojos. Se quedó callado por un momento. Podría ser don Refugio, dijo finalmente. Vive más arriba en la montaña. A veces baja a revisar las cabañas cuando no están los dueños, pero es inofensivo. ¿Refugio? Sí, tiene como 70 años. Ha vivido ahí toda su vida. No habla mucho con la gente, pero nunca ha causado problemas. Me sentí un poco mejor. Un vecino curioso era mejor que un desconocido con malas intenciones. Compré comida suficiente para los días que me quedaban y regresé a la cabaña. La tercera noche decidí quedarme despierto. Me senté en la cocina con las luces apagadas y la linterna en la mesa. Quería ver si don Refugio aparecía otra vez. Cerca de las 11 escuché los pasos. Eran más cautelosos esta vez, pero definitivamente humanos. Alguien caminando despacio entre los árboles. Esperé 5 minutos antes de encender la linterna. Cuando por fin alumbré hacia afuera, los ojos estaban ahí. Misma distancia, misma altura, pero algo era diferente. Esta vez pude ver más. La forma de una cabeza. Hombros anchos. Alguien parado completamente inmóvil entre los árboles, mirando directamente hacia la cabaña. «Oiga»,
grité. ¿Don Refugio? La figura no se movió. No respondió. Solo siguió parada ahí, con los ojos reflejando la luz de mi linterna. Salí de la cabaña y caminé unos pasos hacia adelante. «Soy el que rentó la cabaña», grité. «Solo quiero hablar». Nada. La figura seguía inmóvil. Caminé otros 5 metros hacia adelante. Ahora estaba a unos 25 metros de distancia. Podía ver que era definitivamente una persona. Hombre, alto, usando ropa oscura. Pero había algo extraño en la forma como estaba parado. Demasiado rígido, como si fuera una estatua. «¿Está bien?», pregunté. Sin previo aviso, la figura se dio vuelta y caminó hacia los árboles. No corrió. Caminó despacio, como si no tuviera prisa. En segundos desapareció entre las sombras. Regresé a la cabaña y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí bien. La cuarta noche cambié de estrategia. En lugar de esperar adentro, me escondí detrás del cobertizo de leña que estaba al lado de la cabaña. Desde ahí podía ver el área donde aparecía la figura, pero él no podría verme. Los pasos llegaron puntual a las 11. Esta vez pude ver todo desde el principio. La figura salió de entre los árboles del lado norte. Caminó despacio hasta llegar al punto donde siempre se quedaba parado, 30 metros de la cabaña. Luego se detuvo y se quedó completamente inmóvil, mirando hacia las ventanas. Desde mi escondite podía ver su perfil. Era un hombre mayor, como había dicho el dueño. Pelo gris, barba, ropa de trabajo. Pero lo que me perturbó fue su postura. Estaba parado con los brazos colgando a los lados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera escuchando algo. Se quedó así por casi media hora, sin moverse, sin cambiar de posición, solo parado ahí, mirando hacia la cabaña. Finalmente se dio vuelta y regresó por donde había venido. Caminó despacio hasta desaparecer entre los árboles. La quinta noche decidí confrontarlo directamente. Cuando llegaran las 11, saldría y caminaría hacia él. Quería saber qué quería y por qué venía todas las noches. Los pasos llegaron como siempre. Esperé hasta escuchar que se habían detenido. Luego salí de la cabaña con la linterna encendida. «Don Refugio», grité mientras caminaba hacia él. «Necesito hablar con usted». La figura estaba en su lugar usual. Esta vez no se movió cuando me acerqué. Se quedó parada ahí, esperando. Caminé hasta estar a unos 10 metros de distancia. Ahí fue cuando vi que algo estaba muy mal. El hombre tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera respirando por ella, pero no podía ver su pecho subir y bajar. «¿Se encuentra bien?», pregunté. No respondió. No se movió. Solo siguió mirándome con esos ojos fijos. Me acerqué otros 2 metros. Ahora podía ver su cara claramente. Era un hombre mayor, tal vez 70 años como había dicho el dueño, pero había algo extraño en su expresión. Parecía confundido, como si no supiera dónde estaba. «¿Don Refugio?», pregunté otra vez. Esta vez sí reaccionó. Parpadeó lentamente y movió la cabeza hacia mí. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Soy el que rentó la cabaña. He estado aquí desde el lunes». Me miró por un momento largo, como si estuviera procesando la información. «¿Qué día es hoy?», preguntó. «Viernes», frunció el ceño. «¿Viernes? No puede ser viernes». «Sí, es viernes por la noche». «¿Está perdido?». Se quedó callado por un momento. Luego miró hacia la cabaña, luego hacia mí otra vez. «No recuerdo cómo llegué aquí», dijo. Eso me preocupó. El hombre parecía desorientado. Tal vez tenía algún problema médico. «¿Vive cerca?», pregunté. «¿Puedo ayudarlo a regresar a su casa?». «Creo que sí, arriba en la montaña, pero no recuerdo el camino». «Venga, lo acompaño hasta el sendero principal. Desde ahí puede orientarse». Asintió lentamente. Empezamos a caminar hacia el norte, donde había visto que desaparecía todas las noches. Caminamos en silencio por unos 5 minutos. El sendero era claro bajo la luz de mi linterna. Don Refugio caminaba despacio, pero sin problemas. «¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí?», le pregunté. «No sé, no recuerdo». «¿Todas las noches?». Se detuvo y me miró. «¿Todas las noches? No entiendo». «Ha venido a la cabaña todas las noches esta semana.
Se queda parado ahí por media hora, luego se va. Su expresión cambió. Parecía asustado. No recuerdo eso, dijo. No recuerdo nada de esta semana. Seguimos caminando. Después de otros 10 minutos llegamos a una bifurcación en el sendero. Uno iba hacia la izquierda, subiendo la montaña. El otro seguía recto hacia el camino principal. Creo que mi casa está por ahí, dijo, señalando hacia la izquierda. ¿Estás seguro que puede llegar solo? Sí, creo que sí. Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. ¿Cómo dijiste que te llamas?, preguntó. No se lo dije, pero soy Raúl. Raúl. Está bien. Gracias por ayudarme. Empezó a caminar por el sendero de la izquierda. Lo seguí con la linterna hasta que desapareció entre los árboles. Regresé a la cabaña sintiéndome mejor. Don Refugio parecía ser exactamente lo que había dicho el dueño. Un vecino mayor, tal vez con algunos problemas de memoria. Nada amenazante. La sexta noche dormí bien por primera vez en días. No escuché pasos. No salí a revisar. Pensé que don Refugio había recordado dónde vivía y ya no se perdería. Pero la séptima noche, mi última noche en la cabaña, los pasos regresaron. Esta vez sonaban diferentes, más pesados, como si fuera alguien más grande. Miré el reloj. Eran las 11:15, 15 minutos más tarde que las otras noches. Tomé la linterna y salí a revisar. Cuando alumbré hacia el lugar usual, vi los ojos, pero estaban más cerca, como a 20 metros en lugar de 30. ¿Don Refugio?, grité. La figura no respondió. Empezó a caminar hacia mí. Eso nunca había pasado antes. Las otras noches siempre se había quedado en su lugar. Ahora venía directamente hacia la cabaña. «¡Deténgase!», grité. «Estoy armado». Era mentira, pero esperaba que funcionara. La figura siguió caminando. Retrocedí hacia la cabaña, manteniendo la linterna apuntada hacia él. Cuando llegó a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era don Refugio. Era alguien más joven, más alto, más corpulento. Usaba ropa oscura y tenía algo en la mano derecha, algo que brillaba bajo la luz de mi linterna. «¿Qué quiere?», grité. No respondió. Solo siguió caminando hacia mí. Entré a la cabaña corriendo y cerré la puerta con llave. Busqué mi celular, pero recordé que no había señal. El teléfono más cercano estaba en Autlán, a 40 minutos en carro. Escuché pasos en el porche. Luego alguien probó la puerta. La manija se movió hacia abajo, pero la cerradura aguantó. Los pasos se movieron hacia la ventana de la cocina. Vi una sombra pasar por las cortinas. Alguien caminando alrededor de la cabaña, probando las ventanas. Fui al cuarto y empaqué mis cosas lo más rápido posible. Solo lo esencial. Ropa, cartera, llaves del carro. Los pasos seguían moviéndose alrededor de la cabaña. Lento, metódico, como si estuviera buscando una forma de entrar. Esperé hasta que los pasos estuvieran en la parte trasera. Luego salí por la puerta principal corriendo hacia mi carro. Estaba estacionado a unos 50 metros de la cabaña. Llegué al carro y busqué las llaves en mis bolsillos. Las encontré, pero estaba tan nervioso que se me cayeron al suelo. Mientras me agachaba a recogerlas, escuché pasos corriendo hacia mí desde la cabaña. Agarré las llaves, abrí la puerta del carro y me subí. Puse el motor en marcha justo cuando la figura llegó al carro. En la luz de los faros pude ver su cara por primera vez. Era un hombre de unos 40 años, barba descuidada, ojos hundidos. Tenía un cuchillo en la mano. Puse el carro en reversa y aceleré. El hombre trató de agarrar la manija de la puerta, pero ya estaba alejándome. Manejé por el camino de tierra lo más rápido que pude sin salirme del sendero. En el espejo retrovisor podía ver la luz de mi linterna todavía encendida en el suelo, donde se me había caído. No paré hasta llegar a Autlán. Fui directo a la estación de policía y reporté lo que había pasado. Dijeron que mandarían a alguien a revisar la cabaña en la mañana. Nunca supe si encontraron algo. Regresé a la ciudad esa misma noche y no volví a preguntar. Hasta ahora no entiendo qué pasó con don Refugio. Si era la misma persona las 2 veces, o si había 2 hombres diferentes, o si don Refugio realmente existía. Lo único que sé es que alguien me estuvo observando durante una semana desde exactamente la misma distancia.
y la última noche decidió acercarse con un cuchillo en la mano. Era la quinta vez que iba a esa cabaña cerca de Cuetzalan. Mi hermana la había rentado para el fin de semana largo y me invitó a acompañarla. Yo andaba entre trabajos desde hacía 2 meses, así que tenía tiempo libre. La cabaña estaba a unos 40 minutos del pueblo por un camino de terracería que serpenteaba entre pinos y encinos. Llegamos el viernes como a las 3 de la tarde. La cabaña era de madera con techo de lámina. Tenía 2 recámaras pequeñas y una sala con chimenea. Afuera había una fogata hecha con piedras volcánicas en círculo. Mi hermana Leticia trajo leña del pueblo y yo compré una botella de gasolina blanca en la ferretería para encender el fuego más fácil. El primer día todo estuvo normal. Hicimos carne asada, platicamos hasta tarde. El sábado fuimos a las cascadas de Cuetzalan en la mañana y regresamos como a las 5. Leticia se metió a bañar y yo salí a preparar la fogata para la noche. Agarré algunos troncos secos que habíamos juntado y los acomodé en la fogata. Luego destapé la botella de gasolina y rocié un poco sobre la madera. No mucho, solo lo suficiente para que prendiera rápido. Dejé la botella en el suelo junto a las piedras y entré por los cerillos. Cuando regresé, la fogata ya estaba encendida. Me quedé parado ahí viendo las llamas. Pensé que tal vez había dejado caer una colilla de cigarro sin darme cuenta, pero yo no fumo. Leticia tampoco. Revisé alrededor de la fogata buscando algún cerillo tirado o algo que explicara cómo se había prendido sola. ¿Ya prendiste el fuego?, me gritó Leticia desde adentro. Sí, le contesté, aunque no era cierto. Me senté en una de las sillas de plástico que teníamos alrededor del fuego. Las llamas eran normales, naranjas y amarillas, nada raro, pero el olor a gasolina era muy fuerte, más de lo que debería ser con la poca cantidad que había echado. Leticia salió con una cerveza en cada mano. Se sentó junto a mí y me pasó una. «Está bonito el fuego», dijo. «¿Echaste mucha gasolina?» «No, poquita». Nos quedamos ahí bebiendo cerveza y viendo las llamas. Yo seguía pensando en cómo se había encendido sola. Traté de recordar exactamente qué había hecho. Rocié la gasolina, dejé la botella en el suelo. Entré por los cerillos. No había hecho nada más. Como a las 9 empezó a hacer frío y entramos a la cabaña. Dejamos que el fuego se consumiera solo. Vimos una película en la laptop de Leticia y nos fuimos a dormir cerca de las 11. El domingo mi hermana se levantó temprano para irse. Tenía que estar en Puebla antes del mediodía por un compromiso familiar. Yo me quedé porque había rentado la cabaña hasta el lunes en la mañana y quería aprovechar. «¿Seguro que vas a estar bien aquí solo?», me preguntó mientras guardaba sus cosas en el coche. «Sí, no hay problema. Mañana temprano me regreso». Se fue como a las 8:30. Yo desayuné tranquilo. Leí un rato. Caminé por los alrededores. La cabaña estaba en una loma pequeña, rodeada de árboles. Las cabañas más cercanas estaban como a 200 metros y no se veían desde ahí. En la tarde decidí hacer otra fogata. Había quedado leña del día anterior y todavía tenía gasolina en la botella. Acomodé los troncos igual que el sábado. Rocié un poco de gasolina y fui por los cerillos. Otra vez, cuando regresé la fogata ya estaba prendida. Esta vez me dio miedo. Revisé bien todo el área alrededor del fuego. Busqué entre los arbustos por si había alguien escondido. Nada. Grité. «¿Hay alguien ahí?», hacia los árboles. Solo escuché el eco de mi propia voz. Me senté junto al fuego, pero ya no me sentía cómodo. Cada rato volteaba hacia los árboles esperando ver a alguien. El sol se estaba metiendo y las sombras se hacían más largas. Como a las 7:30 escuché pasos en las hojas secas. Venían de mi izquierda, donde había una bajada hacia un arroyo pequeño. Me paré y miré en esa dirección, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron. «¿Quién anda ahí?», grité. Silencio. Entré a la cabaña y cerré la puerta con seguro. Desde la ventana de la sala podía ver la fogata y parte del bosque. Las llamas seguían normales, pero el fuego se veía más grande que cuando lo había dejado, como si alguien hubiera echado más gasolina. Me quedé ahí parado viendo por la ventana como media hora. No pasó nada más.
Pensé que tal vez había sido un animal, un tejón o algo así. Decidí salir otra vez. La fogata efectivamente estaba más grande, y la botella de gasolina que había dejado junto a las piedras ahora estaba a unos 3 metros de distancia, recargada contra un tronco. Eso sí me asustó. Alguien había estado ahí. Alguien había movido la botella y echado más gasolina al fuego. Agarré la botella y la llevé adentro de la cabaña. Cerré otra vez con seguro y puse una silla contra la puerta. Desde la ventana seguí vigilando el fuego. Como a las 8:30 vi una sombra moverse entre los árboles. Era una figura humana, definitivamente. Estaba como a 50 metros de la cabaña, del lado donde había escuchado los pasos. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero se movía despacio, como tratando de no hacer ruido. La sombra se acercó hasta unos 20 metros de la fogata y se detuvo. Desde ahí me quedé viendo hacia la cabaña. Yo estaba seguro de que no podía verme porque tenía la luz apagada adentro, pero me daba la impresión de que sabía exactamente dónde estaba yo. Nos quedamos así como 5 minutos. La persona no se movía. Yo tampoco. Solo veía su silueta recortada contra el resplandor del fuego. Luego la figura caminó hacia la fogata. Pude ver que era un hombre, alto, con ropa oscura. Se agachó junto al fuego y pareció que echó algo más. Las llamas crecieron mucho, casi 2 metros de altura. El hombre se enderezó y volteó directamente hacia la ventana donde yo estaba. Aunque no podía ver su cara por la distancia y la oscuridad, sentí que me estaba viendo fijamente. Se quedó así otros 2 o 3 minutos. Luego caminó despacio hacia los árboles y desapareció. Esperé 1 hora más antes de asomarme otra vez. La fogata seguía muy grande, con llamas que llegaban hasta las ramas bajas de un árbol cercano. Era peligroso. Podía incendiar el bosque, pero no me atreví a salir. No sabía si el hombre seguía por ahí o si se había ido. Decidí quedarme adentro hasta que amaneciera. No pude dormir. Me quedé sentado en la sala toda la noche, vigilando por la ventana. El fuego se fue consumiendo poco a poco hasta que solo quedaron brasas como a las 3 de la mañana. No volví a ver al hombre, pero como a las 4 escuché que alguien caminaba alrededor de la cabaña. Pasos lentos en las hojas secas, dando vueltas. Una vuelta completa, luego otra. Los pasos se detuvieron junto a la puerta principal. Alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. No contesté, ni siquiera respiré. Otros 3 golpes, un poco más fuertes. ¿Hay alguien?, dijo una voz de hombre. Sonaba normal, no amenazante. No respondí. La persona esperó como 1 minuto y luego escuché que se alejaba. Los pasos se perdieron hacia el bosque. Cuando empezó a amanecer como a las 6, salí de la cabaña. La fogata estaba apagada, pero todavía humeaba. Alrededor de las piedras había varias manchas húmedas que olían a gasolina. Alguien había estado echando combustible toda la noche. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y las metí al coche. No desayuné ni nada. Solo quería irme de ahí. Cuando estaba cargando la última maleta, vi algo que me heló la sangre. En la tierra suave junto a la fogata había varias huellas de botas, pero también había manchas oscuras, como de gasolina derramada, que formaban un patrón raro, como si alguien hubiera estado escribiendo algo en el suelo con el combustible. No me quedé a ver qué decía. Arranqué el coche y me fui por el camino de terracería lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi humo saliendo otra vez de donde estaba la fogata. Necesitaba un cambio de aire. A los 28 años, mi vida en la ciudad se había vuelto demasiado rutinaria. Mi trabajo como contador me tenía agotado y quería unos días de tranquilidad. Un amigo me había mencionado una cabaña que se rentaba barata en la Sierra de Guadalupe, cerca de Tlalnepantla. Sonaba perfecto para desconectarme. La cabaña era de madera vieja pero sólida, con 2 habitaciones pequeñas y una sala principal con chimenea. Cuando entré por primera vez, noté que las cortinas estaban cerradas en todas las ventanas. La cocina tenía una estufa de gas y un refrigerador que hacía ruido constantemente. El baño era básico pero funcional. Los pisos crujían en ciertos lugares, especialmente cerca de la puerta trasera.
Había una mesa de madera en el centro de la sala y 2 sillas que no hacían juego. El dueño era un hombre mayor llamado Don Aurelio. Vivía en una casa más abajo en el cerro. Cuando llegué ese viernes por la tarde, me ayudó a cargar mis cosas. ¿Primera vez por aquí?, me preguntó mientras subíamos las escaleras de madera. Sí, me dijeron que era muy tranquilo. Don Aurelio se detuvo y me miró. Tranquilo sí es, pero hay cosas que debes saber. Le dije que me explicara. Esta cabaña ha tenido problemas. La familia que vivía aquí antes desapareció hace como 5 años. Nunca los encontraron. ¿Qué tipo de problemas? Ruidos por las noches, cosas que se mueven solas. La gente del pueblo dice que no es buen lugar para quedarse solo. Pensé que era típica superstición de pueblo. Le agradecí la información, pero le dije que no me preocupaba. Está bien, joven, pero si necesita algo, mi casa está a 200 metros bajando el sendero. No salga de noche sin una buena razón. Después de que se fue, desempaqué mis cosas. Había traído comida para 3 días y algunos libros. La idea era relajarme y no pensar en el trabajo. Preparé algo de cenar en la estufa y me senté a comer mientras leía. Como a las 9 de la noche empecé a escuchar ruidos. Al principio pensé que era el viento en los árboles, pero sonaba más como pasos alrededor de la cabaña. Me asomé por una ventana, pero estaba muy oscuro para ver algo. Los ruidos pararon después de unos minutos. Decidí acostarme temprano. La cama era cómoda y el silencio del bosque me ayudó a dormir rápido. El sábado por la mañana me desperté descansado. Salí a caminar por el bosque y tomé algunas fotos. El aire era fresco y había varios senderos bien marcados. Durante el día todo se veía normal y pacífico. Regresé a la cabaña al mediodía para almorzar. Esa tarde estuve leyendo en la sala. Como a las 6 empezó a oscurecer y noté que las cortinas seguían cerradas. Cuando intenté abrirlas, vi que estaban como pegadas o atascadas. No se movían nada. Era extraño, pero no le di mucha importancia. Preparé la cena y me quedé leyendo hasta tarde. Como a las 10:30 empezaron los ruidos otra vez. Esta vez sonaban más cerca, como si alguien estuviera caminando justo afuera de las ventanas. Me levanté y fui a la ventana de la sala. ¿Hay alguien ahí?, grité. Los ruidos pararon inmediatamente. Esperé varios minutos, pero no escuché nada más. Decidí que probablemente eran animales del bosque. Me fui a dormir, pero me costó trabajo. Cada ruido me despertaba. Como a las 2 de la mañana escuché algo que sonaba como arañazos en la pared exterior de la habitación. Duró unos 5 minutos y después paró. El domingo por la mañana salí a revisar las paredes de la cabaña. No encontré marcas de arañazos ni señales de animales. Todo se veía normal. Ese día decidí quedarme dentro leyendo. No quería admitirlo, pero los ruidos me estaban poniendo nervioso. Durante el día todo estaba tranquilo, pero cuando empezó a oscurecer, me preparé mentalmente para otra noche difícil. Como a las 9 empezaron los ruidos de nuevo. Esta vez sonaban diferentes, como si alguien estuviera moviendo cosas afuera. Escuché algo que parecía el sonido de ramas quebrándose y después algo pesado cayendo al suelo. Me asomé por la ventana de la cocina, pero no pude ver nada. La oscuridad era completa. Los ruidos continuaron hasta casi las 11. Después, todo quedó en silencio. Esa noche dormí muy poco. Cada sonido me despertaba. Como a las 3 de la mañana escuché algo que me heló la sangre. Sonaba como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta trasera. El picaporte se movía lentamente hacia abajo y después hacia arriba. Me quedé completamente inmóvil en la cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se iba a escuchar. El sonido del picaporte continuó por varios minutos. Después escuché pasos alejándose. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto hasta que salió el sol. El lunes por la mañana decidí que ya había tenido suficiente. Empaqué mis cosas rápidamente. Quería irme antes de que oscureciera otra vez. Mientras guardaba la ropa en mi mochila, escuché un ruido en la sala. Sonaba como si algo hubiera caído. Salí de la habitación para ver qué había pasado. Una de las sillas estaba volteada en el piso. No había nadie más en la cabaña. Yo no había tocado esa silla en toda la mañana. Enderecé la silla
y terminé de empacar lo más rápido posible. Cargué mis cosas al carro y cerré la cabaña con llave. Cuando iba bajando el sendero hacia la casa de don Aurelio para entregarle las llaves, vi algo que me detuvo en seco. En una de las ventanas de la cabaña, detrás de las cortinas cerradas, había una sombra. Se movía lentamente de un lado al otro. Nadie más tenía llaves de esa cabaña. Yo acababa de salir y había cerrado con llave. No había otra entrada. La sombra siguió moviéndose por varios segundos. Después, desapareció. Bajé corriendo hasta la casa de don Aurelio. Le entregué las llaves y le pregunté si había alguien más que tuviera acceso a la cabaña. No, joven, solo yo tengo las llaves de repuesto. ¿Pasó algo? Le conté lo que había visto. Don Aurelio negó con la cabeza. Por eso la rento tan barata. Nadie se queda más de 2 noches. ¿Usted sabe qué es lo que pasa ahí? No sé qué es, pero sé que no es normal. Me subí al carro y manejé de regreso a la ciudad. Durante todo el camino seguía pensando en esa sombra moviéndose detrás de las cortinas. No había explicación lógica para lo que había visto. Llegué a mi departamento esa tarde y traté de olvidarme del asunto. Pero durante varias semanas no pude dejar de pensar en lo que había pasado en esa cabaña. Nunca he regresado a la Sierra de Guadalupe. Cada vez que alguien me sugiere un lugar para descansar en las montañas, recuerdo esa sombra moviéndose detrás de las cortinas cerradas y busco otra opción. Esto pasó hace como 3 meses. Trabajo como mecánico en Guadalajara y había estado ahorrando para tomarme unas vacaciones. Mi hermana me recomendó una cabaña que había visto en internet, como a 14 kilómetros de Mazamitla. Decía que era perfecta para desconectarse del ruido de la ciudad. La cabaña estaba metida en los bosques de Jalisco, rodeada de pinos y robles. El dueño me había dado las llaves en el pueblo y me explicó cómo llegar por un camino de terracería que se adentraba en el monte. Era una construcción sencilla, de madera y piedra, con 2 cuartos y una cocina pequeña. Lo que más me gustó fue la terraza que daba hacia una barranca profunda. El primer día todo estuvo normal. Desempaqué mis cosas. Hice una caminata por los alrededores y preparé algo de cenar. La cabaña estaba silenciosa excepto por los sonidos del bosque. Grillos, el viento entre las ramas, algún búho de vez en cuando. Me acosté temprano porque el viaje me había cansado. Fue al segundo día cuando empezó lo raro. Estaba en la terraza tomando café como a las 8 de la mañana cuando decidí probar el eco. Grité, ¡hola!, hacia la barranca, y mi voz rebotó entre las paredes de roca. Esperé unos segundos y volví a gritar. Esta vez el eco me regresó la palabra, pero sonaba diferente, como si fuera otra voz. Al principio pensé que era mi imaginación. El eco puede distorsionar los sonidos, ¿verdad? Pero me quedé ahí parado, mirando hacia el fondo de la barranca. Había mucha vegetación y no se veía el suelo desde arriba. Volví a gritar, esta vez mi nombre. Ricardo. El eco regresó, pero definitivamente no era mi voz. Era más grave, como si alguien más estuviera repitiendo lo que yo decía. Me alejé de la orilla y entré a la cabaña. Pensé que tal vez había alguien acampando allá abajo. Los fines de semana llegaban excursionistas a esta zona, pero era martes y no había visto ningún carro en el camino. Esa tarde decidí bajar a explorar la barranca. Encontré un sendero que bajaba en zigzag entre las rocas. Era empinado y resbaloso por las hojas húmedas. Me tomó como 40 minutos llegar al fondo. Había un arroyo pequeño que corría entre las piedras y mucha sombra por los árboles grandes. Busqué señales de que alguien hubiera estado ahí. Restos de fogata, basura, huellas. No encontré nada. El lugar se sentía completamente virgen. Grité otra vez para probar el eco desde abajo. Mi voz rebotó en las paredes de roca, pero sonaba normal, como debía sonar. Regresé a la cabaña antes de que oscureciera. El sendero de subida era más difícil y llegué sudando. Preparé algo de cenar y me senté en la terraza a ver las estrellas. El bosque estaba muy callado esa noche. Ni siquiera se oían grillos. Como a las 10 decidí hacer otra prueba. Me acerqué a la orilla de la barranca y grité, ¿hay alguien ahí? Esperé.
El eco regresó, pero las palabras sonaron como si las hubiera dicho otra persona. Una voz que no era la mía respondió. ¿Hay alguien ahí? Se me puso la piel de gallina. Grité más fuerte. ¿Quién eres? La respuesta llegó en esa voz extraña. ¿Quién eres? Entré corriendo a la cabaña y cerré la puerta con seguro. Mi corazón latía muy rápido. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había alguien perdido allá abajo que había escuchado mis gritos y me estaba respondiendo. Pero ¿por qué repetía exactamente lo que yo decía? No pude dormir bien esa noche. Cada ruido del bosque me despertaba. Ramas que crujían, hojas que se movían con el viento. Como a las 3 de la madrugada escuché algo que me heló la sangre. Era mi propia voz gritando desde la barranca. ¡Ricardo! Me levanté y me asomé por la ventana. No se veía nada en la oscuridad. Esperé varios minutos, pero no volví a escuchar nada. Pensé que había sido un sueño, pero estaba completamente despierto. Al día siguiente traté de actuar normal. Desayuné, leí un libro, hice ejercicio en la terraza, pero no me atreví a gritar hacia la barranca. Como a las 2 de la tarde escuché mi voz otra vez. Venía del fondo de la barranca y gritaba, ¡Hola! Era exactamente como yo había gritado el primer día. Me asomé por la orilla. No había nadie visible entre los árboles. La voz gritó otra vez. ¡Ricardo! Después se quedó todo en silencio. Esa tarde empaqué mis cosas. Ya no me sentía seguro en la cabaña. Algo estaba muy mal con ese lugar. Mientras guardaba la ropa en la maleta, escuché pasos en la terraza. Pasos lentos, como si alguien caminara despacio por las tablas de madera. Me quedé inmóvil en el cuarto. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Esperé varios minutos, pero no pasó nada más. Cuando por fin me atreví a abrir, no había nadie afuera. Decidí irme esa misma noche. Cargué el carro y cerré la cabaña. Mientras manejaba por el camino de terracería hacia el pueblo, escuché mi voz gritando desde el bosque. Era mi propia voz diciendo, ¿hay alguien ahí? Pero yo no había dicho nada. Aceleré y no paré hasta llegar a la carretera principal. En el pueblo regresé las llaves al dueño y le pregunté si otros huéspedes habían reportado algo extraño en la cabaña. Me dijo que no, que nunca había habido problemas. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propia voz te estaba siguiendo por el bosque? Sonaba demasiado loco. Manejé de regreso a Guadalajara esa misma noche. Durante todo el camino no pude quitarme de la cabeza esa voz que sonaba como la mía, pero no era mía. Todavía no sé qué era lo que estaba en esa barranca. El sonido de mis llantas en el asfalto fue lo único que me tranquilizó mientras me alejaba de esos bosques. Había esperado encontrar el camino despejado hacia el refugio forestal. Eso fue lo que me dijeron en Mineral del Monte cuando pregunté por direcciones. 16 kilómetros de camino de tierra, me habían dicho. Nada complicado. Pero cuando llegué al punto donde el GPS marcaba la entrada al área protegida, había troncos cortados bloqueando completamente el paso. No eran árboles caídos por el viento. Alguien los había cortado con sierra y los había arrastrado hasta formar una barrera. Los cortes eran limpios, recientes, tal vez de una semana. Tenía 26 años y acababa de dejar mi trabajo en una empresa de seguros en la Ciudad de México. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer después. El refugio forestal parecía perfecto para pasar unos días solo. Había reservado una cabaña por internet, pagado por adelantado. El sitio web mostraba fotos de cabañas de madera entre pinos, senderos marcados, una experiencia tranquila en los bosques de Hidalgo. Estacioné la camioneta y caminé hasta los troncos. Eran 3, cada uno del grosor de mi torso. Pesarían 200 kilos cada uno. No había manera de moverlos solo, pero podía pasar caminando por el espacio entre ellos y el barranco del lado derecho. Tomé mi mochila y comencé a caminar. El camino de tierra continuaba después de la barrera, serpenteando entre pinos y encinos. El aire olía a resina y tierra húmeda. Era mediados de noviembre y hacía frío, unos 12 grados. Después de caminar 40 minutos, llegué a un claro donde debía estar la recepción del refugio.
Había una caseta de madera con ventanas rotas y la puerta abierta. El techo tenía agujeros cubiertos por lonas azules. Una señal de metal oxidado decía: Refugio Forestal Los Pinos, registro obligatorio. Entré a la caseta. Había un escritorio volcado, papeles esparcidos por el suelo, una silla rota. En la pared colgaba un mapa del área con chinchetas rojas marcando las ubicaciones de las cabañas. Conté 12 puntos rojos distribuidos por el bosque. Encontré un cuaderno de registro tirado detrás del escritorio. Las últimas entradas eran de agosto. Familias, parejas, grupos de amigos. Todos habían escrito comentarios normales sobre su estancia. Excelente lugar para descansar. Los niños se divirtieron mucho. Volveremos el próximo año. Pero la última entrada era diferente. Estaba escrita con letra temblorosa. Día 3. No hemos visto a nadie del personal. Las otras cabañas están vacías, pero hay luces por las noches. Nos vamos mañana temprano. Estaba firmada por alguien llamado Roberto Andrade, fechada el 18 de agosto. Salí de la caseta y estudié el mapa que había fotografiado con mi celular. Mi cabaña, la número 7, estaba a 1,5 kilómetros siguiendo un sendero marcado. Decidí ir a verla antes de que oscureciera. El sendero estaba bien mantenido, pero había señales extrañas. Cada 200 metros encontraba montones de ramas cortadas apiladas junto al camino. No eran ramas caídas naturalmente. Alguien las había cortado con herramientas y las había apilado de manera ordenada. Los montones tenían la misma altura, aproximadamente 1 metro. Llegué a la cabaña número 7 cerca de las 5 de la tarde. Era una construcción sólida de madera con techo de lámina, ventanas con mosquiteros y una pequeña terraza al frente. La puerta tenía un candado nuevo. Usé la combinación que me habían enviado por email, Donillo 147. El interior estaba limpio pero olía a humedad. Había una cama individual, una mesa, 2 sillas, una estufa de gas y un pequeño refrigerador. En la mesa encontré una nota escrita a mano. Bienvenido. El generador está detrás de la cabaña. Funciona de 6 p.m. a 10 p.m. solamente. No salga después de las 9 p.m. Hay animales salvajes en el área. La nota no estaba firmada. La letra era diferente a la del cuaderno de registro. Salí a revisar el generador. Era un modelo Honda de 5.000 watts, relativamente nuevo. Tenía combustible suficiente. Lo encendí siguiendo las instrucciones pegadas en la tapa. El motor arrancó al segundo tirón. Mientras organizaba mis cosas en la cabaña, noté que las ventanas tenían cerrojos por dentro. No solo seguros normales, sino cerrojos de metal reforzados como los que se usan en casas de zonas peligrosas. También había barras de metal apoyadas contra la pared, del tamaño perfecto para asegurar la puerta desde adentro. A las 6:30 salí a explorar los alrededores antes de que oscureciera completamente. Quería ubicar las otras cabañas y familiarizarme con el área. La cabaña número 6 estaba a 300 metros siguiendo el sendero. Tenía las ventanas tapadas con tablones clavados desde afuera. La puerta estaba abierta y colgaba de una sola bisagra. Adentro había muebles volcados y manchas oscuras en las paredes de madera. Olía a moho y algo más, algo dulzón que no pude identificar. En el suelo encontré ropa esparcida, una camisa de hombre, pantalones vaqueros, zapatos deportivos. Todo estaba húmedo y cubierto de hojas. También había una mochila abierta con artículos de higiene personal derramados. Detrás de la cabaña, 6 había un sendero que no aparecía en el mapa. Estaba marcado con listones rojos atados a los árboles cada 20 metros. Seguí el sendero unos 200 metros hasta llegar a un claro circular de unos 10 metros de diámetro. En el centro del claro había un hoyo excavado en la tierra. Era rectangular, de aproximadamente 2 metros por 1, y tenía cerca de 1,5 metros de profundidad. La tierra removida estaba apilada a un lado. Las paredes del hoyo eran rectas, hechas con herramientas, no por erosión natural. Junto al hoyo había una pala con tierra fresca en la hoja. Regresé rápidamente a mi cabaña. Ya estaba oscureciendo y no quería estar afuera cuando llegara la noche. Cerré la puerta con llave y puse una de las barras de metal como refuerzo adicional.
Preparé una cena simple con las provisiones que había traído: pasta con salsa de lata, agua embotellada. Mientras comía, escuché el primer ruido extraño. Eran pasos en el sendero, lentos y regulares. Se acercaban a mi cabaña desde la dirección de la cabaña 6. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Los pasos rodearon la cabaña lentamente. Escuché el crujido de las hojas secas bajo los pies de alguien. Quien fuera se detuvo frente a cada ventana por unos segundos antes de continuar. Después de dar la vuelta completa, los pasos se alejaron por el sendero hacia el bosque. Esperé 20 minutos antes de asomarme por la ventana de la cocina. No vi nada. El bosque estaba en silencio total. A las 9:30 apagué el generador como indicaba la nota. La cabaña quedó en completa oscuridad. Usé mi linterna para prepararme para dormir. Estaba quitándome los zapatos cuando escuché voces en la distancia. Eran al menos 2 personas hablando en voz baja. No podía entender las palabras, pero el tono sonaba urgente, como si estuvieran discutiendo algo importante. Las voces venían de la dirección donde había visto el hoyo excavado. Me acerqué a la ventana del dormitorio y aparté ligeramente la cortina. Entre los árboles vi el parpadeo de una linterna moviéndose de un lado a otro. Después apareció una segunda luz, más pequeña, como de un celular. Las luces se movían de manera coordinada, como si las personas estuvieran trabajando juntas en algo. Permanecieron en la misma área durante casi 1 hora. Cerca de las 11, las voces se acercaron hacia las cabañas. Escuché pasos múltiples en el sendero principal, dirigiéndose hacia mi ubicación. Me alejé de la ventana y me senté en la cama, con la linterna apagada. Los pasos se detuvieron frente a mi cabaña. Escuché susurros, pero no podía distinguir las palabras. Después de unos minutos, los pasos continuaron hacia las otras cabañas. Durante la siguiente hora, escuché puertas abriéndose y cerrándose, objetos siendo movidos, más voces susurrando. Sonaba como si estuvieran revisando todas las cabañas del área. Finalmente, cerca de medianoche, todo quedó en silencio. No pude dormir. Me quedé sentado en la cama, escuchando cualquier sonido fuera de lo normal. Cada crujido del viento en los árboles me ponía alerta. A las 3 de la mañana escuché el sonido de un motor diésel en la distancia. No era un carro normal. Sonaba más pesado, como un camión o una máquina de construcción. El motor funcionó durante unos 15 minutos y después se apagó. Cuando amaneció, salí a revisar el área alrededor de mi cabaña. Había huellas frescas en la tierra húmeda, botas de trabajo, talla grande, probablemente de 2 personas diferentes. Las huellas rodeaban completamente mi cabaña y continuaban hacia el sendero que llevaba al hoyo excavado. Decidí investigar qué había pasado durante la noche. Seguí las huellas hasta el claro donde había visto el hoyo el día anterior. Ahora estaba tapado. La tierra había sido apisonada y cubierta con hojas y ramas para disimular el área removida. Si no hubiera sabido que había un hoyo ahí, habría pasado de largo sin notarlo. La pala ya no estaba. Regresé por un sendero diferente, explorando más del área. A 500 metros de mi cabaña encontré una zona donde habían estado estacionados vehículos recientemente. El suelo estaba compactado por llantas pesadas y había manchas de aceite fresco. También encontré colillas de cigarros y una botella de agua vacía. En el camino de regreso a mi cabaña, noté algo que no había visto antes. Varios árboles tenían marcas frescas de sierra eléctrica. No eran cortes completos, solo marcas superficiales en la corteza, como si alguien hubiera estado practicando o probando el equipo. Las marcas estaban a diferentes alturas, desde 1 metro hasta 2,5 metros del suelo. Cuando llegué a mi cabaña, encontré algo nuevo en la mesa del comedor. Era un papel doblado que no había estado ahí cuando salí. Lo abrí y leí: «Visto que está aquí, mejor que se vaya hoy. No es seguro quedarse otra noche». La letra era la misma de la nota de bienvenida. Decidí que había visto suficiente. Empaqué mis cosas rápidamente y salí de la cabaña, dejando la puerta cerrada con el candado. En el camino de regreso hacia donde había dejado mi camioneta,
Me desvié para revisar una vez más la caseta de registro. Quería ver si había más información sobre lo que estaba pasando en el refugio. Encontré algo que no había notado el día anterior. Detrás de la caseta había una pila de señales de metal. Eran señales de advertencia: área restringida, prohibido el paso, zona de trabajo. Todas estaban nuevas, sin óxido, como si las hubieran comprado recientemente pero no las hubieran instalado todavía. También había una caja de herramientas abierta con sierras eléctricas, machetes, cuerdas y linternas de alta potencia. El tipo de equipo que usarían trabajadores forestales, pero también el tipo de equipo que podría usar alguien para otros propósitos. Debajo de la caja encontré un folder de plástico con documentos. Eran permisos y licencias del gobierno del estado de Hidalgo. Los documentos autorizaban actividades de manejo forestal y remoción de material orgánico en el área del refugio. Estaban fechados 3 semanas antes de mi visita, pero había algo extraño en los documentos. Las firmas parecían falsificadas y algunos de los sellos oficiales estaban borrosos, como si hubieran sido fotocopiados. Fotografié los documentos con mi celular y los volví a poner en su lugar. Mientras caminaba hacia mi camioneta, escuché el sonido de vehículos acercándose por el camino principal. Era más de uno, probablemente 2 o 3 camiones, todavía lejos pero acercándose hacia el área de los troncos bloqueados. Aceleré el paso. No quería estar ahí cuando llegaran. Cuando alcancé mi camioneta, los vehículos sonaban mucho más cerca. Arranqué rápidamente y conduje hacia Mineral del Monte sin mirar atrás. En el pueblo me detuve en la primera gasolinera y llamé al número que aparecía en el sitio web del refugio para reportar las condiciones del lugar. El número estaba desconectado. Busqué en internet información sobre el refugio forestal Los Pinos. No encontré nada reciente. Las únicas menciones eran reseñas de visitantes de hace más de un año, todas positivas. Conduje de regreso a la Ciudad de México esa misma tarde. Nunca supe qué estaba pasando realmente en ese bosque. Los documentos que fotografié podrían haber sido legítimos o falsificados. Las personas que escuché durante la noche podrían haber sido trabajadores forestales haciendo su trabajo, o podrían haber sido algo completamente diferente. Lo único que sé con certeza es que alguien no quería visitantes en esa área, y habían tomado medidas para asegurarse de que el lugar permaneciera aislado. El olor a tierra recién removida todavía me perseguía mientras manejaba por la carretera hacia casa.